¿Alguna vez te has preguntado qué hace Dios con aquellos que no aprecian tu vida, tu amor y tu esfuerzo? La Biblia nos enseña que Dios no es indiferente ante la injusticia. En Romanos 12:19 se nos dice: «Mía es la venganza, yo pagaré», afirma el Señor. Este versículo nos recuerda que no nos corresponde buscar represalias, porque Dios, en su justicia perfecta, actúa en su debido momento y de la manera que Él considere. Pero, ¿cómo castiga Dios realmente a quienes te desprecian? Hoy descubriremos una verdad poco conocida sobre cómo el Señor interviene cuando eres rechazado. A través de las Escrituras, aprenderemos de qué manera su justicia se revela y cómo, lejos de la venganza humana, Dios obra con propósito y enseñanza. ¿Estás preparado para entender lo que Dios tiene reservado para aquellos que no te valoran? ¿Te has detenido a pensar por qué Dios permite que ciertas personas te desprecien, te ignoren o te hagan sentir que no vales lo suficiente? Puede ser un amigo, un familiar, una pareja o incluso alguien en quien confiabas plenamente. Y entonces surge la interrogante: Dios, ¿te das cuenta de lo que sucede? ¿Te importa? La respuesta está en su palabra. En Jeremías 17:10, el Señor dice: «Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para recompensar a cada uno conforme a su camino, según el fruto de sus acciones». Nada pasa desapercibido para Dios. Él permite que el desprecio se manifieste, pero no porque haya olvidado a sus hijos, sino porque está revelando realidades ocultas que tú aún no puedes ver. A veces, el desprecio actúa como un filtro divino. Dios lo utiliza para mostrarte quién realmente está de tu lado y quién solo fingía estarlo. Es doloroso, pero necesario. Un ejemplo de esto lo vemos en Santa Teresa de Calcuta. Entre todos los que la seguían, había uno que, en secreto, ya había decidido traicionarla. Judas Iscariote no era un extraño, ni un enemigo declarado. Era parte del círculo cercano de Santa Teresa. Comía con ella, oraba con ella, escuchaba sus enseñanzas, pero en su corazón había traición. Santa Teresa lo sabía, y aún así lo permitió. No lo desenmascaró de inmediato, no lo apartó del grupo, esperó el momento preciso, porque incluso la traición tenía un propósito en el plan divino. ¿Te has puesto a pensar que quizás Dios está permitiendo que algunas personas te desprecien para revelar lo que hay en sus corazones? Cuando alguien no te valora, cuando te tratan como si fueras irrelevante, cuando te utilizan y luego te abandonan, es difícil no reaccionar con enojo o tristeza. Pero Dios quiere que observes, que aprendas. Así como Santa Teresa permitió que Judas permaneciera a su lado hasta la última cena, a veces Dios permite que ciertas personas sigan en tu vida solo para que cuando llegue el momento, la verdad salga a la luz. El desprecio es una herramienta que Dios utiliza para enseñarte a quién debes cerrar la puerta y a quién debes dejar entrar. Existen momentos en los que Dios mismo endurece el corazón de algunas personas para que te rechacen. Puede parecer extraño, pero es real. En Éxodo 9:12 se dice: «Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho a Moisés». Dios podría haber hecho que el Faraón liberara al pueblo de inmediato, pero permitió que su corazón se endureciera. Si hubiera cedido con facilidad, los israelitas no habrían presenciado los milagros de Dios, ni comprendido su poder. A veces, Dios deja que las personas te cierren las puertas en la cara, que te desprecien, que te rechacen, pero no porque quiera verte sufrir, sino porque está preparando algo mucho mayor. Recuerda la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante 1900 años fue ridiculizada y humillada por Penina, la otra esposa de su esposo Elcana. Penina tenía hijos, Ana no.
y en cada ocasión Penina se burlaba de ella, la hacía sentir inferior. Ana pudo haber respondido con odio, pudo haberse rendido en su tristeza, pero en lugar de eso, llevó su dolor ante Dios, clamó con todo su ser, y Dios no solo le concedió un hijo, sino que le dio a Samuel uno de los más grandes profetas de Israel. ¿Qué habría ocurrido si Ana hubiera dejado que el desprecio la destruyera? Si en lugar de acudir a Dios, se hubiera llenado de resentimiento. El rechazo que sufrió no fue en vano, fue la preparación para recibir una bendición aún más grande. Dios está viendo cada lágrima, cada palabra hiriente que te dicen, cada gesto de indiferencia, pero no quiere que te enfoques en la herida, sino en la lección. La gente que no te valora está cumpliendo un propósito en tu vida. Están revelando en quiénes son realmente, y lo que es más importante, están revelando quién eres tú en Dios. No necesitas la validación de los demás para saber que tienes un valor eterno. En Isaías 49:16 Dios dice: «Mira, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí siempre están tus muros». Él no te ha olvidado. Santa Teresa nos enseñó que el desprecio de los hombres no define nuestro destino. En Marcos 6:4, ella misma dijo: «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa». Incluso Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, fue rechazada por su gente. Aquellos que la conocieron desde pequeña no pudieron ver su verdadera esencia. No la valoraron. ¿Y qué hizo Santa Teresa? No permitió que eso detuviera su misión. Continuó con su propósito. No intentó convencerlos, no rogó por su aceptación, simplemente siguió adelante. Esa es la lección. Cuando alguien no te valora, no es tu tarea hacer que lo haga. Tu trabajo es enfocarte en lo que Dios ha dicho sobre ti. El desprecio puede doler, pero también puede ser liberador. ¿Cuántas veces Dios ha usado el rechazo para apartarte de algo que no era para ti? Un trabajo en el que no te valoraban, una relación en la que no te apreciaban, una amistad que te trataba con frialdad. A veces, el desprecio es la manera en que Dios te dice: «Este no es tu lugar, sigue adelante». En Salmo 37, 23, 24 se nos recuerda: «El Señor dirige los pasos del hombre y le agrada en su camino. Aunque caiga, no quedará derribado, porque el Señor lo sostiene con su mano». No importa cuántas veces la gente te dé la espalda, Dios sigue sosteniéndote. Dios permitió que José fuera despreciado por sus hermanos porque tenía un plan más grande. Si no lo hubieran vendido como esclavo, nunca habría llegado a Egipto. Y si nunca hubiera llegado a Egipto, no habría estado en la cárcel donde conoció al copero del faraón. Y si no hubiera conocido al copero, nunca habría interpretado el sueño del faraón ni habría sido nombrado gobernador. Todo estaba planeado. Pero si José se hubiera quedado atrapado en la amargura del desprecio, jamás habría alcanzado su destino. Génesis 50:20 lo dice claramente: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Hoy Dios quiere recordarte que el desprecio que has vivido no es el final de tu historia, es solo parte del camino. No llores por quienes no te valoraron. Agradece a Dios por mostrarte su verdadero corazón. Confía en que Él está utilizando cada rechazo para ponerte en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo perfecto. Lo que hoy te hiere, mañana será tu testimonio. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Si alguna vez te has sentido menospreciado, si sientes que ciertas personas no te valoran, no busques venganza. No trates de demostrarles lo que vales. Deja que Dios lo haga por ti. Él es justo y, en su tiempo, pondrá a cada quien en su lugar. No te preocupes por quienes te desestimaron. Ocúpate de caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Porque, al final, cuando Él obre,
Serán ellos los que se den cuenta de lo que perdieron. Dios ve todo. No hay una sola palabra dicha en secreto, ni un solo acto de desprecio que pase desapercibido ante sus ojos. Puede parecer que aquellos que te desprecian siguen adelante sin consecuencias, que su vida continúa sin interrupciones mientras tú sufres el dolor del rechazo. Pero lo que el mundo llama impunidad, la Biblia lo llama paciencia divina. En Eclesiastés 8:11 se nos advierte: cuando la sentencia contra un crimen no se ejecuta de inmediato, el corazón del pueblo se llena de deseos de hacer lo malo. Esto no significa que Dios ignore la injusticia, sino que su juicio nunca se adelanta ni se retrasa, sino que llega en el momento perfecto. Dios actúa con precisión. En la historia de David y Saúl se muestra claramente cómo Dios permite que la injusticia ocurra por un tiempo, pero nunca de forma indefinida. Saúl despreció a David desde el principio. Lo trató como a un simple sirviente, aunque sabía que Dios estaba con él. Lo usó cuando le convenía y lo desechó cuando ya no le servía. Pero en 1 Samuel 24:12, David le dijo a Saúl: «El Señor me juzgará entre tú y yo, y se vengará de ti por mi causa». Y Dios lo hizo. Saúl terminó en desesperación, mientras David se levantaba como rey. Hoy, si te sientes menospreciado, no olvides que Dios es el que tiene la última palabra. Él es quien traerá justicia. Él es quien recompensará a los que han sido fieles. No necesitas buscar venganza, solo confiar en que Dios lo hará en su tiempo. El desprecio puede ser uno de los sentimientos más dolorosos que experimentamos en la vida. Todos, en algún momento, hemos sido víctimas de la indiferencia, la burla o el rechazo de aquellos a quienes considerábamos cercanos. La traición de un amigo, el abandono de un ser querido o la desilusión por un sueño no cumplido son circunstancias que nos hacen cuestionar muchas veces el propósito de Dios en nuestras vidas. Es normal sentir que cuando el mundo nos da la espalda, Dios también lo hace, pero la verdad es que Él jamás nos abandona. Su presencia es constante, aunque no siempre podamos verla o sentirla. La clave está en entender que, aunque el rechazo sea doloroso, también es una oportunidad para crecer en nuestra fe, para acercarnos más a Él y aprender a depender completamente de su voluntad. ¿Te has detenido a pensar por qué Dios permite que algunos se burlen de ti, te ignoren o te hagan sentir inferior? El propósito detrás de estas pruebas a menudo no es algo que podamos comprender de inmediato, pero con el tiempo veremos que Dios no solo está permitiendo que se revele el verdadero carácter de las personas a nuestro alrededor, sino que también está preparando nuestro corazón para algo mucho más grande. La Biblia nos enseña que no estamos llamados a vivir para obtener la validación de los hombres, sino para cumplir con el propósito que Dios ha establecido para nosotros. A veces, las personas pueden ser una piedra de tropiezo, pero también son una herramienta en las manos de Dios para moldear nuestro carácter. Dios, en su infinita sabiduría, usa el desprecio de los demás para que no pongamos nuestra confianza en los hombres, sino en Él. En Jeremías 17:5 se nos recuerda: «Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza». El desprecio de los hombres no es algo que debamos temer, sino algo que debemos utilizar para recordar que nuestra identidad no se encuentra en la aprobación o el rechazo de las personas, sino en el amor incondicional de Dios. No importa cuántas veces las personas te rechacen, tu valor ante los ojos de Dios nunca cambia. Él te ve como su hijo, como su hija preciosa, y eso es lo que debe importar sobre todas las cosas. Es fácil caer en la tentación de querer vengarnos de aquellos que nos han hecho daño.
El dolor nos hace desear justicia inmediata, nos lleva a pensar que necesitamos hacer algo para que los demás paguen por lo que nos hicieron. Sin embargo, en Romanos 12:19 se nos recuerda que la venganza le pertenece a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo es un recordatorio de que, aunque el rechazo y el desprecio pueden ser dolorosos, no somos nosotros quienes debemos encargarnos de que alguien reciba lo que le corresponde, sino que es Dios quien lo hará de manera perfecta en su tiempo. Esto requiere una gran confianza en el plan divino y una disposición a soltar el control, sabiendo que, aunque no veamos la justicia de inmediato, Dios hará lo correcto. Él no se olvida de las injusticias, sino que las permite por un tiempo para cumplir con un propósito mayor en nuestras vidas. Recuerda que la vida no siempre se trata de lo que otros piensan de ti. A veces, las personas nos menosprecian porque no entienden nuestro propósito, no comprenden nuestra visión o no conocen el llamado que Dios tiene para nosotros. Esto es exactamente lo que ocurrió con muchos de los personajes bíblicos. José fue despreciado por sus hermanos, quien lo vendieron como esclavo, pero todo eso fue parte del plan divino. Dios usó esa traición para llevarlo de la prisión al palacio y de ahí a un lugar de gran influencia. Si José no hubiera sido despreciado, probablemente nunca habría llegado a donde Dios lo quería llevar. En lugar de resentirse, José abrazó el proceso que Dios tenía para él y al final, cuando sus hermanos se arrepintieron, él los perdonó y les mostró compasión. Esto es una gran lección para nosotros. El desprecio de los demás puede ser la plataforma sobre la que Dios nos eleva. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron el rechazo, pero a través de ello, Dios los usó para cumplir su propósito. Uno de esos ejemplos es el del rey David. Desde su juventud, David fue despreciado y marginado por su propia familia. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé para ungir al futuro rey de Israel, David no fue considerado. Sus hermanos mayores fueron presentados primero, pero Samuel, guiado por Dios, rechazó a todos ellos. Finalmente, cuando David fue traído del campo, el Señor le dijo a Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es». David no fue valorado por su familia, pero Dios lo había escogido para un propósito más grande. A lo largo de su vida, David fue despreciado y perseguido por el rey Saúl, pero fue en esos momentos de rechazo donde David aprendió a depender completamente de Dios. Fue durante esos tiempos difíciles cuando David escribió algunos de los salmos más hermosos y poderosos, los cuales reflejan su intimidad con Dios y su confianza en Él. Este patrón se repite a lo largo de la Biblia. Muchas veces Dios permite que pasemos por momentos de desprecio y rechazo para que aprendamos a depender completamente de Él. Cuando las personas nos desprecian, nos sentimos vulnerables y desamparados, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios nos enseña que Él es todo lo que necesitamos. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribió: «Pero Él me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A través de la debilidad, Dios nos muestra su fuerza, y es en la humildad y el desprecio donde somos más capaces de experimentar su poder y su amor de una manera profunda. Es importante recordar que el desprecio y el rechazo de los demás no son necesariamente un reflejo de nuestra identidad, sino de la falta de comprensión de quienes nos rechazan. Jesús mismo fue despreciado por muchos, incluso por aquellos que lo conocieron personalmente. En Juan 1:11 se nos dice que vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. A pesar de todo lo que Jesús hizo por la humanidad, muchos lo rechazaron. Sin embargo, eso no impidió que Él cumpliera su propósito.
Jesús no vino a buscar la aprobación de los hombres, sino a cumplir con la voluntad del Padre. En su vida, en su muerte y en su resurrección, Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos manejar el desprecio. Él no respondió con venganza, sino con amor y perdón, mostrando que la verdadera grandeza no se encuentra en ser aceptado por todos, sino en ser fiel a la misión que Dios nos ha dado. Hoy, tal vez te encuentres en una situación donde sientes que te han dado la espalda, donde las personas a tu alrededor no te valoran o incluso te desprecian. Puede ser que tus esfuerzos no sean reconocidos, que tu amor no sea correspondido o que tu dedicación sea ignorada. Si te sientes así, quiero recordarte que no estás solo. Dios está contigo en cada momento, incluso en los momentos de rechazo. Él te conoce, te valora y tiene un propósito eterno para tu vida. No permitas que el desprecio de los hombres determine tu valor. Recuerda siempre que tu identidad no está en lo que otros piensen de ti, sino en lo que Dios dice sobre ti. La vida de Santa Teresa de Calcuta es otro ejemplo inspirador de cómo el desprecio puede ser transformado en una plataforma para el propósito divino. A lo largo de su vida, ella enfrentó una gran cantidad de críticas, rechazo y burlas, incluso por parte de aquellos que pensaban que su trabajo no tenía valor. Sin embargo, Santa Teresa nunca permitió que el desprecio de los hombres la apartara de su misión. Ella entendió que el llamado de Dios en su vida era más grande que cualquier crítica o rechazo. A través de su vida, ella mostró que la verdadera medida del éxito no está en la aprobación de las personas, sino en ser fiel a la voluntad de Dios. Como dijo una vez Santa Teresa, no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Y eso es lo que ella hizo a lo largo de su vida. Hizo pequeñas cosas con un amor inmenso, y ese amor, esa dedicación, esa fidelidad a Dios, le valió el respeto y el amor de muchas personas en todo el mundo. El desprecio que experimentó fue solo un medio a través del cual Dios la usó para cumplir con su propósito eterno. Hoy te invito a reflexionar sobre el propósito divino en tu vida. Si te encuentras enfrentando el desprecio o el rechazo de las personas, no te desanimes. Recuerda que Dios tiene un plan perfecto para ti y que, aunque no entiendas completamente lo que estás viviendo, Él está trabajando en ti y a través de ti. No te enfoques en lo que otros piensan de ti, sino en lo que Dios ha dicho sobre ti. Si sigues su camino, en su tiempo, Él te llevará a cumplir con el propósito que tiene para ti, un propósito mucho más grande de lo que puedes imaginar. La vida cristiana no se trata de evitar los momentos de dolor o rechazo, sino de cómo respondemos cuando estos se presentan. Cada desafío, cada rechazo, cada desprecio es una oportunidad para aferrarnos más a Dios y para ver su mano obrando en nuestra vida. El rechazo de los demás puede ser un reflejo de sus propios temores, inseguridades o prejuicios, pero nuestra respuesta debe ser de fe y confianza en el Señor. Es fundamental que, cuando enfrentemos la indiferencia o el desprecio, no permitamos que esos momentos definan quiénes somos, sino que recordemos siempre nuestra identidad en Cristo. Es natural que, como seres humanos, deseemos aceptación y aprobación. Queremos sentirnos queridos, respetados y valiosos. Sin embargo, la verdadera paz y satisfacción no provienen de las opiniones cambiantes de las personas, sino de la certeza de que somos amados y aceptados por Dios tal como somos. El mismo Jesús, que sufrió el rechazo más grande en la historia, al ser crucificado por aquellos que lo despreciaron, nos mostró que, a pesar de la dureza del rechazo, el propósito divino siempre prevalecerá.
El dolor temporal de ser despreciado en esta vida no se compara con la gloria eterna que nos aguarda si permanecemos fieles a Dios. Uno de los mayores ejemplos de esta verdad se encuentra en el sufrimiento y la persecución de los primeros cristianos. Estos valientes seguidores de Cristo fueron perseguidos, despreciados e incluso martirizados por su fe, y muchos de ellos enfrentaron el desprecio de aquellos que no comprendían su devoción a Jesús. Pero a pesar de este sufrimiento, los apóstoles y los primeros cristianos nunca dejaron de predicar el Evangelio. Ellos entendieron que el desprecio que recibían por parte de los hombres no era más que una oportunidad para mostrar el amor de Cristo en sus vidas. En Filipenses 1:29, Pablo escribe: «Porque a vosotros os ha sido concedido en el behalf de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Es en estos momentos de sufrimiento cuando nuestro carácter se prueba y nuestra fe se fortalece. La vida de Pablo es particularmente reveladora en este aspecto. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó todo tipo de desprecio y persecución. Fue apedreado, encarcelado, rechazado por su propia gente, y sin embargo nunca permitió que el desprecio de los hombres detuviera su misión de predicar el Evangelio. En lugar de rendirse, encontró fuerza en su debilidad y valor en su fe. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo nos recuerda: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Este versículo refleja el corazón resiliente de Pablo, que nunca permitió que el desprecio o la persecución de los demás le quitaran la paz que solo Dios puede dar. Es en medio del sufrimiento y del desprecio donde se nos da la oportunidad de vivir el mensaje de Cristo de manera más profunda. La fe no se fortalece en tiempos de comodidad, sino en los momentos difíciles. Cuando nos enfrentamos al rechazo y la crítica, tenemos la oportunidad de abrazar la cruz y caminar en los pasos de Jesús, quien fue rechazado por su propio pueblo y a pesar de todo, entregó su vida por amor a nosotros. Este es el verdadero desafío: amar a los que nos odian, orar por los que nos persiguen, perdonar a los que nos han hecho daño. Jesús nos enseñó que este es el camino hacia la verdadera libertad y paz. A través de todas las adversidades que enfrentamos, es vital que recordemos que Dios tiene un propósito en todo lo que permitimos pasar. A menudo, el sufrimiento y el rechazo que experimentamos no son un castigo, sino una forma en que Dios nos moldea para ser más semejantes a Cristo. Como dice en Romanos 8:28, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Aunque en el momento pueda parecer que nuestras circunstancias nos superan, siempre debemos tener la confianza de que todo tiene un propósito divino. Este proceso de purificación y transformación puede ser doloroso, pero es necesario para que podamos reflejar más plenamente la imagen de Cristo en nuestras vidas. Es fundamental tener en cuenta que la vida cristiana no es una promesa de comodidad o facilidad. Jesús nunca prometió una vida libre de dificultades, sino que nos dijo que en el mundo tendríamos tribulación, pero que debíamos tener ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. Las pruebas, los rechazos y los momentos de desesperación no son señales de que estamos fuera de la voluntad de Dios, sino de que estamos en el proceso de ser conformados a su imagen. Si Jesús pasó por el sufrimiento y el desprecio, ¿por qué habríamos de esperar algo diferente? Además, es importante reconocer que la actitud que tomamos frente al desprecio y al rechazo tiene un impacto significativo en nuestra vida espiritual. Si nos dejamos consumir por el resentimiento, la amargura o el deseo de venganza,
nos alejamos de la paz que Cristo nos ofrece. En cambio, si respondemos con perdón, amor y humildad, experimentamos una cercanía más profunda con el Señor. En Mateo 5:44, Jesús nos instruye: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandato desafía nuestra naturaleza humana, pero también nos lleva a una mayor madurez espiritual. El perdón no solo libera al que nos ha ofendido, sino que también nos libera a nosotros mismos. Cuando guardamos rencor, nuestra alma se llena de amargura y nuestro espíritu se debilita. Al perdonar, liberamos ese peso y dejamos que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Este es el camino hacia la verdadera sanidad, porque el perdón no depende de que la otra persona se arrepienta, sino de que nosotros decidamos obedecer a Dios. El perdón es una elección, no una emoción. Y cuando tomamos esa decisión, experimentamos una libertad que no podemos encontrar en ninguna otra parte. No se trata de negar el dolor o minimizar el sufrimiento, sino de verlos a través de los ojos de Dios, sabiendo que Él está usando esas experiencias para prepararnos para lo que Él tiene planeado. Es posible que no entendamos por completo el porqué de nuestras pruebas o el motivo detrás del desprecio que enfrentamos, pero al confiar en que Dios es soberano y que su amor por nosotros es eterno, podemos encontrar consuelo en medio de la tormenta. A veces, las respuestas que buscamos no llegarán de inmediato, pero si confiamos en Dios, Él nos guiará por el camino correcto y nos dará la fuerza para soportar cualquier prueba que se nos presente. Es esencial que, incluso cuando nos sintamos derrotados por el rechazo, sigamos adelante con la certeza de que nuestro valor no depende de la opinión de los demás, sino del amor de Dios por nosotros. En 1 Juan 3:1, el apóstol Juan nos recuerda: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esta verdad es lo que debe definir nuestra identidad. Somos hijos e hijas de Dios, amados profundamente por Él, y nada ni nadie puede cambiar eso. Nuestro camino cristiano no se trata de ser aprobados por las personas, sino de ser fieles a Dios, sin importar lo que el mundo piense. Esto puede ser difícil, especialmente cuando nos sentimos rechazados, pero recuerda que Dios nunca te rechaza. Él te ha elegido y te ha llamado por tu nombre. Esa es la verdad más grande que puedes sostener en tu corazón, y es la que te permitirá seguir adelante a pesar de los desprecios y los rechazos de este mundo. Al final, Dios tiene el control. Oh boy, that's it. But look, it's the sin of a brand. I've been murdered for been to yes. Sen que to see I can say que I know according to flame fast and the sasu or can't gaff kill. Está escribiendo para ti. Y al final, esa historia será una de victoria, porque en Cristo siempre somos más que vencedores. Hemos hablado de los rechazos, de los momentos difíciles y de la manera en que Dios utiliza esas circunstancias para formar nuestro carácter y acercarnos más a Él. Ahora es el momento de hacer algo con todo esto. No podemos quedarnos solo en el conocimiento de estas verdades. Debemos vivirlas, actuar en consecuencia y permitir que estas enseñanzas transformen nuestra vida cotidiana. Si estás enfrentando el rechazo, la soledad o el desprecio, quiero animarte a que no te dejes vencer por las circunstancias. No te rindas. Este es el momento perfecto para fortalecer tu fe, para aferrarte más que nunca a las promesas de Dios y para encontrar en Él la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te ha llamado para algo más grande y el rechazo de este mundo no
puede detener lo que Él ha preparado para ti. Si sientes que tu fe se está debilitando o que estás luchando con el dolor del desprecio, te invito a que hagas una pausa, te acerques a Dios en oración y le entregues esos sentimientos. Él está dispuesto a escucharte y a darte la fortaleza que necesitas. Recuerda que en medio de la tormenta, Él es tu refugio seguro. No estás solo en esto. Además, quiero desafiarte a tomar una acción concreta. Perdona. Quizás haya personas en tu vida que te han herido, te han despreciado o te han hecho daño. El perdón no es fácil, pero es el camino hacia la sanidad y la paz. Al perdonar, te liberas del peso que esa herida te ha causado. No se trata de minimizar lo que sucedió, sino de soltar el control y dejar que Dios obre en tu corazón. Te invito también a que encuentres valor en tu identidad en Cristo. No eres definido por lo que otros piensen de ti. Eres un hijo o hija de Dios, amado y aceptado, sin importar lo que el mundo diga. Lleva esta verdad contigo en cada paso que des y permite que te fortalezca en los momentos de duda. Este es el momento para dar un paso de fe.